¿verdad? De memoria este Salmos, comprende solo 3 versículos. Vamos a dar lectura, amén, la palabra del Señor, entonces, Salmos capítulo 133. Gloria al Señor. ¿Todos estamos ahí? A ver, todos nos ponemos de pie. Pues todos puestos de pie. Gloria a Dios, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Verso 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Verso 2: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Pueden ocupar sus lugares. Gloria a Dios. Iglesia, vamos a meditar en estos versículos, amén, que seguramente usted conoce de memoria, pero me llama la atención en este primer verso, cuando la palabra del Señor nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En estos versículos, Dios está usando dos términos, dos símiles para poder expresar la armonía, la unidad en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Son dos términos, hermanos, muy importantes en las cuales nosotros tenemos que meditar. Amén. Tenemos que reflexionar, hermanos. Dice la palabra que la armonía en la iglesia, la unidad en la iglesia, número 1, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, ¿verdad? La armonía de la iglesia, cuán bueno y agradable es habitar, dicen los hermanos, juntos en armonía. ¿Qué relación tiene? Nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué relación tiene la armonía en la iglesia, la unidad en la iglesia, con el aceite, con el óleo, ¿verdad? Con el ungimiento del sacerdote. Porque es lo que la palabra está aquí diciendo, está haciendo una comparación. Amén. La armonía de la iglesia, la unidad de la iglesia, lo agradable que es estar unidos, es como el buen óleo, el aceite que desciende sobre la cabeza de Aarón. Entonces surge una interrogante, ¿verdad?, en nosotros. ¿Qué relación entonces tiene la armonía en la iglesia con el aceite de la unción? Amén. ¿Qué relación tiene? Estamos, iglesia, viviendo en tiempos muy importantes. Yo creo que el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo acelerado. Amén. Bastante absorbente, y necesitamos tomar en consideración, hermanos, principios de la palabra del Señor y caminar y vivir sobre esos principios que están establecidos en las Escrituras. Vamos un momento a Éxodo capítulo 30. Si la palabra aquí nos dice que la armonía, que la unidad de la iglesia es comparado a la unción, ¿verdad?, al ungimiento del sacerdote, entonces vayamos a ver, hermanos, sobre el aceite de la unción. ¿Por qué es que Dios compara la unidad, la coinonía, ¿verdad?, con el aceite de la unción? Vamos entonces a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 22. Dice la palabra, ahí encontramos un subtítulo que dice: el aceite de la unción y el incienso. Amén. Es lo que está haciendo la comparación Dios, ¿verdad? La armonía de la iglesia con el aceite de la unción. Dice en el verso 22: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra, excelente 500 siglos, y de canela aromática
la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungiento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Verso 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Verso 29, fuente y su base. Verso 29, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. En el verso 30 dice, y ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que pusiere ungiento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Noten, hermanos, lo que dice aquí. En el Salmo 133 que acabamos de leer, hace la comparación, ¿verdad? Que la armonía de la iglesia, la unidad de la iglesia es comparado al aceite, dice que desciende sobre la cabeza de Aarón. Si nosotros vemos aquí el contexto de estos versículos de Éxodo, ¿en qué consiste el aceite de la unción? Vemos que son 5 especies, ¿verdad?, que constituyen el aceite de la unción. ¿De qué está hablando? Está hablando de la mirra, está hablando de la canela aromática, está hablando del cálamo aromático, de acacia y el aceite de oliva. Amén. Son 5 ingredientes, ¿verdad?, hermanos, que constituye prácticamente para la elaboración del aceite de la unción. Y dice la palabra que no hay otro aceite superior a este. Amén, es único, ¿verdad? Y Dios mismo incluso prohíbe, amén, que haya otro aceite, porque este aceite es el mejor, ¿verdad? Es el mejor. ¿Para qué, hermanos, Dios da instrucciones? ¿Para qué elaborar el aceite? Dice para ungir, para consagrar, amén, todos los enseres, los utensilios del tabernáculo, ¿verdad? Para apartar, para dedicar, hermanos, para santificar, para uso exclusivo de Dios, ¿cierto? Entonces la unción, el ungir con el aceite, significa consagración. Amén. Significa que santificación, significa apartar, ser apartado para el servicio exclusivo de Dios. Amén. Ahora, dicen Salmos, la armonía de la iglesia, la unidad de la iglesia es semejante al aceite que desciende sobre la cabeza de Aarón. Esto es muy importante. Entender, hermanos, la armonía en el cuerpo de Cristo. Imagínense ustedes cómo es que Dios está viendo, cómo es que Dios está mirando la unidad en su iglesia, la unidad en la iglesia de Cristo, como el aceite que va descendiendo sobre la cabeza de Aarón. 5 especies. El número 5 significa, hermanos, el número de la gracia. Son 5 ministerios, amén, constituidos por Dios.
5 es la gracia divina. Amén. La gracia divina. La iglesia de Cristo, que somos nosotros, hermanos, cuando nos entregamos a Cristo, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y como decíamos el día jueves, el poder desarrollar, oficializar nuestro sacerdocio, hace, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, podamos estar o recibir esa gracia de Dios. La gracia de Dios sobre la iglesia de Cristo. Noten algo muy importante. Dice la palabra que Jesucristo crecía en conocimiento, en estatura y en gracia, ¿verdad? Delante de los hombres y delante de Dios. Amén. Jesús crecía en gracia. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Samuel, de igual manera. Samuel, hermanos, crecía, dice, en la gracia de Dios. A pesar de que en el tiempo de Samuel había una oscuridad, un silencio de Dios, donde no había gobierno de Dios en la tierra, donde cada quien hacía lo que quería, escaseaba la palabra, había escasez de la palabra de Dios, no había, hermanos, revelación de Dios, pero sin embargo Samuel crecía en la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios es muy importante en nuestra vida. Jesús era un hombre lleno de la gracia del Padre, y eso hacía que Jesús era un hombre, como lo vemos, hermanos, ¿verdad? Sabio, amén. Era un hombre que tenía el poder, la unción del Espíritu Santo. Aún los fariseos se quedaban impresionados, ¿verdad?, por la enseñanza, la palabra, hermanos, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenía la gracia de Dios. Amén. Era imparable. Nada ni nadie podía, hermanos, parar a Jesús, ¿verdad? Nadie. Los fariseos, los escribas, buscaban la forma o la manera de cómo, hermanos, detener, ¿verdad? Detener que Jesús siga, hermanos, siga desarrollando su ministerio. Pero no podían, porque la gracia del Padre, la gracia de Dios estaba sobre Jesucristo. Cuando Jesús se bautizó en el Jordán, dice la palabra que vino el Espíritu Santo, amén, como en una forma corporal de paloma. El Padre dio testimonio, dijo, este es mi Hijo amado. Amén. Este es mi Hijo amado. Jesús fue lleno de la gracia de Dios. Al obedecer, al cumplir, amén, esa justicia, al cumplir la palabra de Dios. Era imparable. Esa es la gracia de Dios. Ahora, si nosotros vemos, hermanos, así como mira Dios a la iglesia, a su iglesia, en armonía, en unidad, entonces estamos hablando de una iglesia imparable. Estamos hablando de una iglesia, como dice la palabra, que ni aun la puerta del Hades podrá prevalecer contra la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobre la iglesia. Amén. Sobre nosotros. El aceite. Es interesante, hermanos. Queremos la unción de Dios. Queremos realmente ser una iglesia apartado. Amén. Apartado, consagrado, dedicado y mostrar al mundo lo que somos, la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Mira, hermanos, muchas veces decimos que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Pero ¿sabes qué? Esa verdad está condicionado ¿a qué? A que haya armonía en nosotros. Porque la luz del mundo, la sal de la tierra, sencillamente es la gracia de Dios sobre la iglesia. Amén. Es la gracia de Dios sobre la iglesia. Y la gracia de Dios, la unción de Dios, el aceite de Dios va a descender únicamente cuando hay armonía. Amén. Cuando hay unidad en la iglesia de Cristo. ¿Me están entendiendo? Entonces es muy importante
Hermanos, hablamos este tiempo de poder llegar hasta lo último de la tierra. Hablamos, y es una necesidad de la predicación de la palabra, de evangelizar, hermanos, de mandar misioneros, mandar obreros. Los ministerios tienen que levantarse. Es una necesidad. Pero todo esto se origina en la armonía, en la unidad, como hermanos, como iglesia. Amén. Porque es ahí donde Jehová derrama el aceite de la unción. Y ese aceite de la unción, que es el Espíritu Santo, hace que seamos apartados, hace que seamos consagrados, hace que seamos o que marquemos la diferencia. Porque noten lo que dice aquí en Éxodo. Con este aceite se ungía todas los enseres, todos los utensilios, y eran apartados para el servicio de Dios. Al ser ungido, ya marcaba la diferencia entre otros utensilios, ¿verdad? Ya era diferente porque ya había sido ungido y era apartado para el servicio exclusivo de Dios. O sea, la gracia de Dios estaba sobre esos utensilios. Nosotros como iglesia de Cristo necesitamos, amén, lo que va a marcar la diferencia, hermanos, lo que va a marcar la diferencia en nosotros es que la gracia de Dios, es que la unción de Dios descienda sobre nosotros. Pero eso va a ser gestionado. Nosotros mismos lo vamos a gestionar, lo vamos a tramitar. ¿Cuándo? Cuando hay armonía, cuando hay unidad, ¿verdad? En nosotros como iglesia. Cuando estamos unidos como un solo cuerpo, como un solo hombre. Amén. Porque la iglesia de Cristo, escúchame bien, no solamente es reunirnos para alabar juntos al Señor, no solamente es reunirnos para adorarle junto a Dios, sino, hermanos, es estar juntos, no corporalmente, tan solamente, sino de corazón. Amén. De espíritu. ¿Verdad? De espíritu. Cuando los 120 estuvieron en el libro de los Hechos, los 120 estuvieron orando en el aposento alto. Amén. Estuvieron orando los 120. Esos 120 personas, hermanos, eran personas que tenían conceptos diferentes del reino de Dios. ¿Recuerdan ustedes que le decían a Jesús, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Tenían esa idea, tenían ese concepto de que la restauración del reino de Dios iba a ser, hermanos, quizás con armas, ¿verdad? Y que el pueblo de Israel, la nación de Israel, iba a dominar a todas las naciones. Tenían un concepto muy equivocado, muy diferente al concepto realmente de la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando le dicen a Jesús, hermanos, que le permitieran estar uno a su derecha y otro a su izquierda? ¿Verdad? Habían pensamientos y conceptos diferentes. Esos 120 estaban ahí en el aposento alto, pero ¿sabes qué? Unidos, hermanos, por una promesa. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Recibiréis poder. No se vayan, dijo Jesús. Esperen el cumplimiento de la promesa. Amén. Personas con conceptos diferentes, personas con pensamientos diferentes, pero unidos, hermanos, en un sentir, unidos en una promesa del Padre, en una promesa de Cristo. Y solo la gracia de Dios hace que personas tan diferentes, con conceptos diferentes, puedan unirse. Es lo que pasó en Hechos. Personas tan diferentes, pero la gracia de Dios, la promesa de Dios hizo que se unieran. Y dice la palabra que vino el Espíritu Santo. Amén. Sobre esos 120 y recibieron, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios. Es una tipología. La iglesia cuando está en armonía, la iglesia cuando está, hermanos, en unidad, trabajando como un solo hombre, es lo que va a pasar. Igual lo que pasó en Hechos, en el aposento alto.
el Espíritu Santo descendió. El aceite sacerdotal descendió sobre esos 120. Amén. Recibieron el favor, la gracia de Dios, porque estaban unidos, hacían un solo sonido. ¿Cuál era el sonido de estos 120? Señor, esperamos tu promesa, esperamos a tu Espíritu Santo. Amén. El cumplimiento de esa promesa, Señor. En medio de sus diferencias, en medio de sus debilidades, quizás en medio de sus flaquezas, pero es la gracia de Dios quien nos une, la promesa de Dios. Hermanos, como iglesia, Nuevo Pacto, Ministerios Internacionales Nuevo Pacto, la visión es llegar hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Esa es la visión. La visión es establecer el reino. Pero ya usted sabe, para establecer el reino, primero tenemos que establecer el sacerdocio. Pero tenemos que hacerlo hasta lo último de la tierra. Amén. Pero para, hermanos, obedecer esa verdad, necesitamos entender que para Dios, la unidad, para Dios, el habitar juntos en armonía, hermanos, es como el ungir, es como el derramar el aceite de la unción, ¿verdad?, sobre la iglesia y apartarlo y hacer que la iglesia sea diferente y realmente exprese la gloria de Dios a este mundo. Amén, hermanos. Yo me pregunto, mira, hoy en día hay grandes empresas, hay grandes compañías, ¿verdad? Empresas que tienen 200 trabajadores, 200 empleados, 500 empleados. Y cuando tú los ves a todos ellos, van a su trabajo, llegan a su trabajo bien uniformados, ¿verdad? Y la empresa próspera, va creciendo, va desarrollándose la empresa. Y uno dice, ¿cómo es que esa empresa puede mantener esa tal unidad, ¿no? Con esos 200 trabajadores, 200 personas que trabajan en esa empresa. Amén. Hay empresas, yo no sé, 50 empleados, 100 empleados o 20 empleados, pero ahí están. Y cuando tienen reuniones ellos, así como de capacitaciones, de orientaciones, ahí están todos ellos. Amén. Y hay una apariencia unidad, ¿verdad? Todos están ahí tranquilos, se hablan y todo. Pero ¿sabes qué? En lo fondo, hermanos, estas personas en lo fondo están esperando en algún momento ser promovidos, en algún momento, porque como ustedes saben, en las empresas siempre están promoviendo, ¿verdad? Amén. Y dándoles responsabilidades, poniéndoles en un liderazgo mayor a sus empleados, y siempre hay eso. Amén. Y cada empleado, por supuesto, espera ser promovido. Amén. Y cada persona espera crecer, avanzar. Amén. Y en su intimidad, de hecho, estas personas están ahí esperando, viendo qué hago para engraciarme con el presidente de la empresa, con los líderes. Yo quiero crecer, quiero avanzar, pero tengo a mi alrededor 50 compañeros más de trabajo, y estos 50 también están pensando lo mismo, esperando lo mismo que yo. Amén. ¿Sabes qué sucede generalmente en empresas, en compañías, en el mundo? Porque, hermanos, en el mundo no puede haber una unidad, porque la unidad solo viene de Dios. Amén. La armonía solo viene de Dios. Es espiritual.